China ocupa de nuevo los puestos de cola en la clasificación global de libertad de prensa debido a la gran censura a la que somete a sus medios de comunicación. El trabajo de los corresponsales extranjeros aquí, además, cada vez es más arduo. Los episodios violentos son muy escasos, pero la policía sí que puede entorpecer tu labor, arruinarte un día de trabajo o acosar a tu asistente y entrevistados, que son los eslabones más débiles. Además, existe la amenaza de que las autoridades no renueven tu carnet de prensa, lo que en la práctica equivale a la expulsión del país. Muchos periodistas de países anglosajones que no guardan una buena relación con China han tenido que irse en los últimos meses debido a eso o a las grandes presiones recibidas. Australia, por ejemplo, carece de periodistas aquí por primera vez en décadas. Mucho más grave y, por desgracia, más ignorada es la situación de nuestros colegas chinos, que carecen de embajadas que les protejan y están mucho más expuestos a los abusos policiales. No es nuevo que Irán haga parte de ese grupo de países que más persiguen y reprimen a los periodistas, pero este año de la pandemia fue especialmente particular por el poco acceso que tuvieron los comunicadores a conocer lo que estaba sucediendo en el país. Como en muchos otros países no tuvieron acceso a los cementerios o a los hospitales, pero especialmente a las cifras verdaderas que siempre se dijo que eran muchísimo más altas que las que decía el gobierno. Esto llevó a muchos periodistas a expresar sus dudas en las redes sociales y hacer sus comentarios, lo que llevó a la justicia a perseguirlos. Muchos fueron llamados a la corte, donde se les abrió un proceso judicial. Actualmente hay 15 periodistas en la cárcel, pero muchos más tienen problemas con la justicia, pero el caso que más conmocionó a la opinión pública fue la ejecución de Rudolf Assam, un periodista opositor al cual se le acusó y se le condenó de ser espía y más tarde murió. Egipto es sin duda uno de los peores países para ejercer el periodismo. Consistentemente Reporteros Sin Fronteras lo pone entre los peores del mundo y el Comité para la Protección de Periodistas lo sitúa entre los 3 peores, solamente por detrás de China y de Turquía. Pero además, desde que empezó la pandemia, las cosas no han hecho sino empeorar. Muchos periodistas han sido encarcelados por publicar noticias relacionadas con el coronavirus que no estaban de acuerdo con la línea oficial. El gobierno prohíbe directamente que se publique ningún dato que no sea el que da el Ministerio de Salud, pero además el año pasado pudimos ver claramente que no solamente ser egipcio es el problema, porque los egipcios desde luego lo tienen mucho peor que los periodistas extranjeros, que los corresponsales, sino que también los egipcios están teniendo cada vez más cuidado con lo que se publica fuera del país. La periodista Ruth Michelson, que trabajaba con el diario británico Guardian, fue expulsada del país poco después de publicar una información en la que hablaba de cifras relacionadas con el coronavirus y que no gustó nada al gobierno egipcio. A los periodistas se nos envían cartas impulsándonos o motivándonos de alguna manera a publicar las versiones oficiales y a no utilizar ninguna fuente que se salga de lo gubernamental.